Los 10 sucesos más importantes en la historia de España. La conquista de Granada, 1492. La conquista de Granada fue un conflicto que tuvo lugar entre los reyes católicos de España y los musulmanes que gobernaban el reino de Granada en la península ibérica. Después de un largo asedio, los cristianos finalmente tomaron la ciudad de Granada y pusieron fin a la presencia musulmana en la península. La toma de Granada fue un momento clave en la historia de España y marcó el final de la Reconquista. La conquista de Granada llevó al establecimiento de la Inquisición española y al inicio de la expulsión de los judíos y musulmanes que se negaron a convertirse al cristianismo. La toma de Granada también llevó a la consolidación del poder de los reyes católicos y el inicio de su reinado conjunto en España. La llegada de Cristóbal Colón a América, 1492. La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio de la conquista y colonización del continente americano por parte de los europeos. Colón, navegando bajo la bandera española, buscaba una nueva ruta hacia las Indias en busca de riquezas y especias. Sin embargo, su llegada a América tuvo un impacto mucho más grande de lo que él podría haber imaginado, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. A partir de entonces, la colonización europea trajo consigo la esclavitud, la explotación y la opresión de las poblaciones nativas de América, así como la introducción de nuevas enfermedades y culturas. La llegada de Colón sigue siendo un tema controversial, ya que algunos lo ven como un héroe, y otros como un símbolo del colonialismo y la opresión. La Guerra de la Independencia, 1808-1814. La Guerra de la Independencia fue un conflicto armado que tuvo lugar en España entre 1808 y 1814. La guerra se inició cuando las fuerzas francesas invadieron España en 1808, y se prolongó durante 6 años. Durante la guerra, los españoles lucharon contra las fuerzas napoleónicas con la ayuda de los británicos y portugueses. La guerra se caracterizó por numerosas batallas y asedios, y fue especialmente dura en las zonas rurales. El conflicto terminó en 1814 con la victoria de las fuerzas aliadas y la expulsión de los franceses de España. La Guerra de la Independencia tuvo un gran impacto en la política y la sociedad españolas, y fue un factor clave en el proceso de modernización del país. Además, la guerra inspiró a otros países a luchar por su independencia. La proclamación de la Primera República, 1873. La proclamación de la Primera República tuvo lugar en España en 1873, tras el derrocamiento del rey Amadeo I y la convocatoria de elecciones. La República fue proclamada el 11 de febrero de 1873 en el Congreso de los Diputados en Madrid. El primer presidente de la República fue Estanislao Figueras, quien dimitió después de solo unos meses en el cargo debido a la inestabilidad política y las luchas internas dentro del gobierno republicano. La Primera República Española fue breve y tumultuosa, marcada por la crisis económica, la inflación, la inestabilidad política y el creciente descontento social. La República fue finalmente derrocada en 1874 tras un golpe militar liderado por el general Arsenio Martínez Campos. La Primera República Española sentó las bases para el surgimiento de movimientos republicanos y socialistas en España en las décadas siguientes. La Guerra Civil Española, 1936-1939. La Guerra Civil Española fue un conflicto armado que tuvo lugar entre el gobierno republicano y los nacionalistas liderados por Francisco Franco. El conflicto fue provocado por las tensiones políticas y sociales de la época, incluyendo las divisiones ideológicas y religiosas. El gobierno republicano estaba apoyado por la Unión Soviética y las brigadas internacionales, mientras que los nacionalistas contaban con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. La guerra dejó un saldo de cientos de miles de muertos y heridos, y terminó con la victoria de los nacionalistas, y el establecimiento de un régimen autoritario que duraría hasta la muerte de Franco en 1975. La Guerra Civil Española sigue siendo un tema polémico y controvertido en la historia de España, y ha sido objeto de análisis y estudio por parte de historiadores y escritores. La transición a la democracia, 1975-1982.
La transición a la democracia en España fue el proceso político y social que tuvo lugar tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, y que culminó con la instauración de una democracia parlamentaria en 1982. Durante este período, se produjeron una serie de reformas políticas y sociales, incluyendo la aprobación de una nueva constitución en 1978, y la legalización de los partidos políticos y sindicatos. Los partidos políticos que habían estado en la clandestinidad durante el régimen franquista comenzaron a participar en la política democrática y se celebraron elecciones libres. La transición también incluyó el reconocimiento de las nacionalidades y regiones de España, lo que llevó a la descentralización del poder. El proceso fue pacífico y estable, lo que permitió a España modernizarse y mejorar su posición internacional. La adhesión a la Unión Europea, 1986. La adhesión de España a la Unión Europea fue un proceso que culminó con la integración de España en la Comunidad Europea. Este proceso comenzó en 1977 con la firma del Acuerdo de Cooperación entre España y la Comunidad Económica Europea. La adhesión a la UE supuso una importante modernización y apertura de la economía española, así como una consolidación de la democracia. La entrada en la UE permitió a España recibir importantes fondos estructurales y de cohesión para mejorar su infraestructura y modernizar sus industrias. La integración en la UE también permitió una mayor movilidad de los ciudadanos españoles dentro de Europa, así como una mayor influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en Europa. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 fueron un hito importante en la historia de España. La celebración de los Juegos supuso una oportunidad para que España mostrara su modernización y su compromiso con la democracia y los derechos humanos. La organización de los Juegos fue un éxito, y se construyeron importantes infraestructuras, como el Estadio Olímpico y la Villa Olímpica. Además, los Juegos supusieron un impulso económico para la ciudad y el país en general. España consiguió un total de 22 medallas, entre ellas 13 de oro, lo que supuso un gran éxito deportivo para el país. El atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Fue un ataque terrorista en el que una serie de explosiones en trenes de cercanías causaron la muerte de 191 personas y dejaron más de 2.000 heridos. Los ataques fueron perpetrados por un grupo islamista radical en respuesta a la participación de España en la guerra de Irak. El atentado causó un gran impacto en la sociedad española y en la opinión pública internacional, y llevó a un cambio de gobierno en las elecciones generales que se celebraron ese mismo año. El gobierno que salió elegido decidió retirar las tropas españolas de Irak. El atentado del 11 de marzo de 2004 sigue siendo uno de los momentos más trágicos y recordados de la historia reciente de España. La crisis económica y política, 2008 actualidad. La crisis económica y política que comenzó en 2008 tuvo un gran impacto en España. La crisis financiera global afectó gravemente al sistema bancario español, que había estado sobreexpuesto al mercado inmobiliario. La crisis también llevó a una importante recesión económica en España, que causó una tasa de desempleo récord y una caída en el poder adquisitivo de la población. La crisis económica tuvo consecuencias políticas, como el surgimiento de nuevos partidos políticos y el aumento de la polarización política. El movimiento 15M y las manifestaciones en las calles llevaron a una mayor conciencia social y política en el país. A pesar de que la economía española se ha recuperado en cierta medida, la crisis económica y política ha dejado una huella profunda en la sociedad española, y ha generado una mayor desconfianza en la clase política y en las instituciones. Si el vídeo te pareció informativo, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me sería de gran ayuda para hacer más videos como este. Puedes agregarme en Twitter y Facebook. Te ha hablado Ozymandias. Muchas gracias por haber visto este vídeo.